Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto que hoy vamos a hablar de este libro que recibí en pandemia y he estado leyendo. Se llama Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, de mi buen amigo Jorge Castañeda. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Te veo muy bien. Ahí vamos con COVID. Me da muchísimo gusto. Qué bueno. A ver, Jorge, lo primero que te quería decir es, me encanta esto que hayas recuperado, y tú lo mencionas claramente en el libro, esta tradición del extranjero viendo este país, ¿no? Este nuevo país, digamos, ¿no? Que tiene una larga tradición de hace muchos años y que tú ahora lo haces como mexicano desde México, pero todo el tiempo que has pasado allá. ¿A qué crees que se debe esta? No pasa en otros países, ¿no? Del extranjero que va, ve y después piensa al país, ¿no? Y publica. Bueno, sí hay casos, por ejemplo, en México, tú y yo conocemos muchos casos de amigos, colegas que desde hace, bueno, algunos desde hace 100 años, la biografía de Juárez, de Ralph Schroeder, en fin, hay muchos. Pero son cosas más concretas, ¿no? Más concretas, tienes razón. No de esta reflexión de qué es esto, ¿no? Que pasa más en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ha generado una perplejidad, una curiosidad, una mirada intensa de extranjeros, pues por lo menos desde Dickens, en lo que yo revisé, pues es el primero que va y hace un viaje a propósito a Estados Unidos hacia finales de los 20 del siglo XIX, para reportarle, informar a su público gigantesco en Inglaterra qué es esta cosa rara. Luego vino Tocqueville y pues muchísimos más hasta la fecha. Pero sí, es una larga tradición. Mi libro tiene dos diferencias, además, desde luego, del talento de los que me precedieron, que yo no tengo, pero bueno, hay dos diferencias. Uno, yo me dirijo a un público americano. Así es. El libro lo escribí en inglés por una editorial de Estados Unidos y de Inglaterra, dirigido a un público norteamericano. Y segundo, no hice un viaje a Estados Unidos para conocerlo y luego contar mis aventuras, sino que llevo más o menos medio siglo estudiando allá, enseñando allá, trabajando allá, etcétera, etcétera. Entonces, en esas dos cosas consiste la diferencia con otros, pero quiero inscribirme, por pretencioso que pueda parecer, en esa tradición que en efecto arranca con Dickens, aunque el más famoso, desde luego, pues es Tocqueville. Y me gusta que desde el principio pones a debate y a discusión y das tu idea sobre dos conceptos que permean esos libros, pero que permean también la visión que tiene el mundo de Estados Unidos. Por un lado, que pareciera que todo es igual, ¿no? Es esta idea de que si te sientas en California en un restaurante se parece a si te sientas en Florida, etcétera, ¿no? Esta cosa de eso. Y la segunda, que hablaremos después, de la excepcionalidad estadounidense, o la supuesta excepcionalidad estadounidense. Y desde el principio dices, hey, pongamos a discusión ambas cosas, ¿no? Bueno, la uniformidad es un gran mito, pero tiene un fundamento. Es un gran mito porque es probablemente, con la India y quizás Brasil, el país más diverso del mundo, en todos los sentidos. Pero hay un fundamento de verdad, que es que en una democracia ateniense, en un sector que excluía a muchos otros, pero que incluía a unos, los unos incluidos sí eran muy parecidos unos con otros. Todos eran varones blancos, anglos, durante muchísimos años. Poco a poco fueron incorporándose otros, las mujeres, los esclavos primero liberados, después segregados, después dessegregados, los latinos que llegaron tarde, los pueblos originarios que fueron aniquilados prácticamente, esos simplemente desaparecieron en gran medida, pero entre ellos, entre los de adentro, sí se parecían mucho, eso es real. Lo que pasa es que hay una razón para ello, que es que todos se parecían porque todos eran iguales. Es decir, en efecto, este es un país que nace como un país de clase media. Si hacemos un lado, lo cual obviamente no se puede hacer, pero podemos intentarlo, hacemos a un lado
a todos los excluidos. Entonces, claro que hay uniformidad, todos visten igual. ¿Por qué? Porque los que están dentro del sistema pueden permitirse el lujo de vestir igual, de tener el mismo coche, de comer la misma comida, de tener el mismo tipo de casas. Tú que has vivido en Estados Unidos, tanto en Houston como en Washington, lo sabes muy bien. Pues sí, todas son iguales. ¿Por qué? Pues porque los dueños también son todos iguales. Todos ganan igual y pueden comprar la misma, pinche casa. Bueno, pues eso que no se puede hacer en muchas partes del mundo, en Estados Unidos sí. Entonces esa uniformidad tiene un fundamento. Pero hay que complementar esa explicación de la uniformidad con la extraordinaria diversidad de Estados Unidos. Como tal vez Brasil e India serían las comparaciones, pero... No hay más. China no, ¿eh? No. China es un país uniformemente Han desde hace, 2000 años. Así es. No hay tal. Cuando muchos son acentos del mandarín. Ahora, de ahí a la otra característica que también pones ahí, que creo que importa para entrarle a lo que pasa hoy, que es la supuesta excepcionalidad. Y la verdad es que todo político estadounidense, todo presidente estadounidense se aprovecha de esto que dicen, ¿no? La excepcionalidad estadounidense, pero tal vez ninguno como el hoy presidente de Estados Unidos, ¿no? Esto de, ¿no? The greatest nation of the earth, ¿no? Tú dices, tienes toda la razón, pero al mismo tiempo lo que le ha pasado al pobre Trump es que si hay un acontecimiento que ha comprobado la no excepcionalidad de Estados Unidos, es decir, que Estados Unidos ya es cada vez más, por lo menos como los demás países ricos, y en algunos casos como los demás países ya no tan ricos, es la pandemia y la consiguiente contracción económica. Yo trato de demostrar, obviamente el libro está escrito antes de la pandemia, no hablo de eso, pero trato de demostrar que el mito de la excepcionalidad norteamericana, pues es como todos los mitos, algo que tiene un pequeño grano de fundamento, pero una gran cantidad de invento. El caso más obvio es el del sufragio. Nosotros creamos la democracia donde los dirigentes los gobernantes son electos por el sufragio universal, bla, 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 no monarquías, la. Pues sí, nada más que electos por ¿qué entendemos por sufragio universal? Bueno, empecemos. Los pueblos originarios, no. Los esclavos, no. Las mujeres, no. Los hombres sin propiedades, no. Pues ya, ya nos fregamos a muchos, ya nos escabechamos a muchos en el camino, y esto duró de una manera o de otra, pues hasta los años 20 del siglo XX con las mujeres, porque durante el periodo después de la emancipación y hasta los años 60 del siglo XX, los afroamericanos no tuvieron en los hechos el derecho del voto, no lo tuvieron. ¿Y crees en esta parte que mucho se ha discutido ahora durante la pandemia, que también esto es producto de un cambio hace 30, 35 años en Estados Unidos también? Es decir, que es producto de también demográfico, de lo que pasó entre la Segunda Guerra Mundial y finales de los 70s y cómo eso empezó a cambiar. Bueno, mira, una de las tesis del libro, que por supuesto no es original mía, es que es a partir de 1980 que esa sociedad de clase media empieza a, por así decirlo, desigualarse. Es decir, empieza a crecer la desigualdad que era muy inferior, por ejemplo, a la de Europa Occidental antes, y empieza a crecer y rebasa a la de Europa Occidental a partir del 90 o el año 2000, y hoy es de manera muy flagrante superior la desigualdad en Estados Unidos que a todos los países de Europa Occidental, algunos de Europa Oriental, Canadá, Japón, Australia, etcétera. No hay comparación. Por muchas razones esto sucede y eso genera una crisis tremenda en Estados Unidos que estamos apenas empezando a entender, que es que ellos podían haber prescindido de un estado de bienestar porque no lo necesitaban, porque tenían una sociedad de clase media
de nuevo, salvo los que estaban fuera. Pero los que estaban dentro no tenían esa bronca. Tú no necesitas un sistema de seguro médico universal pagado por el Estado si tienes el pleno empleo y tu seguro está vinculado al empleo. Pero si ya no tienes pleno empleo o tienes empleo precario, informal, el gig economy, todo eso que dicen, entonces o tienes un Estado, digamos, un seguro médico universal o necesitas crear uno. ¿Qué es lo que otros han escrito y tú por aquí también, que es esta crisis del hombre blanco? Es decir, la crisis estadounidense tiene que ver hoy porque es una crisis de este hombre blanco que a lo mejor solo acabó la prepa, que no hizo estudios, que tenía trabajos en el manufacturing sector, etcétera, etcétera, y que él es el que está en crisis y por eso esa crisis hoy se empieza a develar hasta políticamente en el caso con Trump, ¿no? Bueno, es buena parte de la explicación del triunfo de Trump en el 16 y va a ser, creo yo, buena parte de la explicación de la derrota de Trump en el 20, porque ya ahora con la pandemia y todo lo que ha pasado en estos 4 años, ese mismo hombre blanco y sobre todo las mujeres blancas van a decir, a ver, esto tiene que cambiar. Lo que teníamos antes no servía, pero lo que vino a traernos Trump está peor. Entonces queremos algo nuevo y tal vez no solo gane Biden, Carlos, pero sea un momento fundacional para Estados Unidos, el gobierno de Biden, no por el talento, la energía o la genialidad de Biden, sino por el movimiento profundo de la sociedad norteamericana que él está simplemente conduciendo o más bien aprovechando. Porque estamos hablando, tengo que decir que me encanta que hayas dedicado el tiempo que dedicaste a la parte de cultura, de la fuerza cultural de Estados Unidos hacia adentro, pero frente al mundo, Jorge, que es importantísima, ¿no? Bueno, mira. Arte, cultura, entretenimiento. Es decir, es un país con una producción cultural increíble, en la que te guste, escógele. La literatura, la danza, el cine, la música clásica, la música moderna, el vestido, la gastronomía, lo que te guste, el deporte, lo que te guste, búscale por donde quieras. Se llama Estados Unidos en la intimidad y a la distancia. Jorge, felicidades, lo he disfrutado mucho. Gracias, Carlos. Es una visión increíble que creo que le va a ir muy bien como le está yendo en Estados Unidos. Jorge Castañeda, gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.